¿Qué tal, estimados amigos? Un gusto estar nuevamente con ustedes en estas charlas médicas del doctor José David Valverde Velázquez, médico internista, que ejerce su profesión aquí en la ciudad de Milagro. Ante todo, muchas gracias para todos los amigos que a lo largo ya de algunos meses se han conectado en las transmisiones de Facebook Live y que me han dado sus comentarios muy elogiosos y positivos, animándome a que yo siga en estas transmisiones. A todos ellos, aquí en la ciudad de Milagro, les doy mi más sincero agradecimiento por haberme acogido en sus hogares con estas conferencias médicas. También quiero agradecer a los pacientes, a las personas que también han puesto su granito de arena en la transmisión de las charlas médicas del doctor Valverde, sobre todo incentivándome y ayudándome a encontrar temas de interés para toda esa ciudadanía que sigue con mucha pasión todos estos temas de salud, que la finalidad es que ustedes tengan un mayor conocimiento de las enfermedades que afectan con mayor frecuencia a la población ecuatoriana y mundial. Muchas gracias para todos ustedes. El tema que vamos a hablar hoy día, estimados amigos, es sobre dos enfermedades que afectan frecuentemente a las personas mayores. Ya cuando uno pasa la edad de los 40 años, comienza a existir un proceso de afectación, especialmente en nuestro sistema muscular y esquelético. Y producto de ello son estas dos enfermedades que vamos a hablar con detalle a continuación, como son la osteoporosis y la artrosis. Y muchos de ustedes me dirán, doctor, ¿por qué habla de osteoporosis y artrosis y no individualmente de una de ellas por separado? Y la respuesta es sencilla. Ambas están relacionadas. Hay muchos mecanismos que hacen que, por ejemplo, el paciente artrósico se haga osteoporósico. Y obviamente son dos patologías que cada día se diagnostican con mayor frecuencia. En un principio había una creencia de que solamente la osteoporosis y la artrosis se la encontraban en las personas ya que sobrepasaban la edad de 60 años. Pero hoy día, cada día se encuentran casos tanto de artrosis como osteoporosis en personas de 40 años e inclusive menores. Y ya vamos a hablar a detalle por qué ha aumentado estas dos enfermedades, especialmente la incidencia de osteoporosis es muy alta en la población ecuatoriana y en la población mundial. Y bueno, ¿qué es la osteoporosis? Vamos a hablar de esta enfermedad, que es una enfermedad que afecta a los huesos, una enfermedad que afecta el estado nutricional de los huesos. No voy a usar una terminología muy científica, porque mi idea, que siempre la he hecho en las charlas anteriores, es tratar de llegar a la persona que no es médica, en este caso al ciudadano común, al ciudadano de a pie. Y por eso trataré de ser lo más explícito para que de esta manera los conceptos queden claros. ¿Qué es la osteoporosis? Es la pérdida de calcio en los huesos, que hace que el hueso se haga débil, frágil, quebradizo y por consiguiente, por lo tanto, propenso a la fractura. Eso es la osteoporosis. Y esta pérdida de calcio que se produce en los huesos es un acontecimiento que sucede en todos los seres humanos a partir de los 35 años de edad. Porque nosotros, las personas, tanto el hombre como la mujer, forman hueso o su depósitos de calcio en el hueso durante la primera etapa de la vida, que son los primeros 35 años. Desde que nacemos, a través del consumo de calcio, ya sea en el caso del lactante a través de la leche materna, en el niño a través de la leche y los derivados y otro tipo de alimentos,
usted va formando, estimado amigo, poco a poco lo que se conoce como el banco de masa ósea. Es un banco, porque usted va atesorando en estos primeros 35 años la mayor cantidad de calcio posible, que eso hace y va a darle consistencia, firmeza y dureza a sus huesos. Porque ya después de los 35 años, por más que usted ingiera una cantidad elevada de calcio, ya no se va a formar mayor cantidad de hueso. Es decir, los seres humanos en la niñez, en la adolescencia y en la juventud, hasta llegar a los 35 años en que somos adultos jóvenes, es el tiempo en que se aprovecha para formar la mayor cantidad de hueso posible a través de los depósitos de calcio. ¿Y qué pasa a partir de los 35 años? A partir de los 35 años, tanto el hombre como la mujer, entre los 35 y 40, no gana ni pierde hueso. Pero al llegar a los 40 años, se produce un proceso de descalcificación progresiva, tanto en el hombre como en la mujer, que llegan a perder 1% de sus depósitos de calcio por año. Y en el caso específico de la mujer, cuando llega a la etapa de la menopausia, en los 7 años que siguen a la menopausia, esta pérdida de hueso puede llegar a ser de 5 a 7% por año. Es decir, que una mujer en los siguientes 7 años, después de que presentó la menopausia, es decir, la suspensión de la menstruación, puede perder de 35 a 50% de su masa ósea, lo que la lleva indiscutiblemente a desarrollar la osteoporosis posmenopáusica, que es la osteoporosis propia de la mujer. Por eso que toda damita, cuando llega a la menopausia, es fundamental que se ponga en manos de su médico de cabecera, el médico que le va a tratar las manifestaciones del climaterio, ya sea el médico clínico, el médico internista, como en el caso mío, yo soy el médico clínico, el médico ginecólogo o el médico de endocrinología, que son los que tratamos estos tipos de desórdenes en la mujer. Entonces, primer concepto, la mujer es el grupo más vulnerable, porque sencillamente cuando se produce esta pérdida de masa ósea en la menopausia, ya estamos hablando que se puede perder en 7 años el 50% de su banco de masa ósea que con tanto sacrificio lo ganó durante sus primeros 35 años de vida. Y en el varón, en cambio, en ese aspecto salimos un poco premiados en esta enfermedad, porque nosotros los varones tenemos la andropausia, pero la andropausia generalmente se presenta más allá de los 50 años, 52, 53, a veces los 60 años, y no se produce esta pérdida de masa ósea que en cambio sí se observa en el sexo femenino, es decir, en la mujer. Pero ya sea que la mujer fue una paciente precavida, y por decir un ejemplo, María se puso en manos de su médico de atención primaria, su médico clínico, y le trató su climaterio. ¿El climaterio qué es? No es lo mismo menopausia que climaterio. La menopausia es sencillamente, les voy a hablar en términos sencillos y entendibles, es la supresión de la menstruación. El climaterio, en cambio, son las manifestaciones clínicas que se producen producto del cese de la menstruación, es decir, en la etapa de la menopausia. Y María se puso en manos de su médico, hablamos figurativamente de María, le trató su patología, le dio calcio, le dio otro suplemento de vitamina D, y la paciente pudo pasar los 7 años de la menopausia sin problema. Pero aunque lo haya pasado, tanto la mujer como el varón no se escapan de la vejez, y ya cuando llegan a los 60 años, tanto el hombre como la mujer, si es que la mujer no sufrió
la osteoporosis posmenopáusica en la época de los años siguientes a la menopausia, sí lo desarrolla en la vejez, y eso es lo que se conoce como osteoporosis senil. La osteoporosis senil y la osteoporosis posmenopáusica son los dos tipos más frecuentes de osteoporosis, que se conocen como osteoporosis primaria. Osteoporosis primaria que afecta al 90% de la población mundial. Y de esta osteoporosis que vamos a hablar. Pero ojo, existe también la osteoporosis secundaria, que es un tipo de osteoporosis que es secundario, como la misma palabra lo dice, a otras causas. Estas causas pueden ser causas hormonales. Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad que lleva a la osteoporosis. Lo mismo el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, que es otra enfermedad de las glándulas paratiroides. También tenemos ciertos desbalances de tipo hormonales que también descalcifican el hueso. Hay las causas medicamentosas, porque dentro de la osteoporosis secundaria, que aunque afecte al 10% de la población, hay muchos grupos poblacionales que toman determinado tipo de medicamentos que descalcifican el hueso. Uno de ellos son los corticosteroides, los corticoides o esteroides. Los corticosteroides son drogas muy utilizadas en el tratamiento de múltiples enfermedades en que la causa de las mismas es una alteración inmunológica. Me refiero especialmente a las enfermedades que afectan las articulaciones, como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia. Son enfermedades de las articulaciones, pero que no solamente las articulaciones, son enfermedades que afectan múltiples órganos del cuerpo, y que se necesita administrar al paciente drogas como la prednisona, la prednisolona, la metilprednisolona. Y estas drogas, si bien es cierto, ayudan a mejorar la enfermedad, pero a largo plazo descalcifican los huesos y producen osteoporosis secundaria por medicamentos. Esta osteoporosis secundaria de tipo medicamentosa, cuando ustedes lean un artículo, a veces que salen en las revistas científicas, inclusive en los artículos que salen en la red, se la conoce como osteoporosis iatrogénica. Cuando usted escuche la palabra osteoporosis iatrogénica, es una osteoporosis medicamentosa. Y también hay factores que inducen a las enfermedades como la osteoporosis secundaria, como por ejemplo los trastornos de absorción, los síndromes de mala absorción intestinal. No se hace que se absorba calcio adecuadamente en el intestino y de esta manera no llega a los huesos. Por ejemplo, las personas que sufren estas enfermedades desarrollan con mucha frecuencia osteoporosis. Y existen múltiples causas. Y estas causas son justamente enfermedades que cada día afectan a los seres humanos y que llevan a la producción de osteoporosis, pero hemos hablado en resumen las más frecuentes. Pero no nos salgamos de contexto. La osteoporosis que estamos aquí hablando justamente es la primaria, por ser el 90% de los casos de osteoporosis. Y esta osteoporosis, como las enfermedades que son de tipo silenciosas, no dan sintomatología clínica. Ahí está justamente el problema. A veces usted anda tranquilo, deambulando, caminando con su esqueleto. Hay personas mayores que llegan con una muy buena salud a los 70, 80 años, y de repente una caída y viene la fractura de cadera, la fractura de muñeca, la fractura a nivel de la columna vertebral. Y cuando se hacen ya los determinados procedimientos diagnósticos radiológicos, sale que la persona que sufrió la caída a esta edad tenía osteoporosis, y por eso que el hueso se quebró y produjo este problema de la fractura. Y hay personas que llegan, como les digo, con muy buena calidad de vida
a los 70, 80, inclusive 90 años, pero con su maquinaria, como le digo, el corazón, cerebro, riñón, sus órganos importantes en buenas condiciones, es decir, su maquinaria en completo estado de integridad funcional, pero por una caída, por un daño que yo le llamo daño de carrocería, muchas veces mueren, a pesar de haber gozado de una muy buena salud. Por eso que no es una cuestión, no es una cuestión a la ligera decir que es importante preocuparse de sus huesos y de sus articulaciones. Y yo le digo aquí a los amigos que se conectan a través de la transmisión de Facebook, Facebook Live, con el doctor José Valverde, les digo, tienen ustedes que efectuar una prevención primaria y secundaria de la osteoporosis por ser un problema muy común y que lleva a la fractura si es que tú no lo has detectado y diagnosticado a tiempo. Y me dirán ustedes, doctor, ¿y qué es esto de prevención primaria y secundaria? La prevención primaria es la que se efectúa desde que el niño nace hasta los 35 años de edad. ¿Y en qué consiste? Ya dijimos que nosotros en los primeros 35 años estamos como en una carrera de atletismo, que tenemos que llegar a la meta, es decir, a los 35 años, habiendo ganado la mayor cantidad de masa ósea. Es decir, esta palabra masa ósea quiere decir los depósitos de calcio en el hueso. Es la primera vez que utilizo en esta intervención la palabra masa ósea. Más hablaba de depósitos de calcio. Masa ósea es los depósitos de calcio en el hueso. Y usted aprovecha los primeros 35 años de vida tomando leche, tomando yogur, pescado. El pescado es casi igual que la leche en cuanto a los requerimientos de calcio en los huesos, frutas como la naranja, vegetales como el brócoli. Y con esto usted llega a los 35 años como Popeye, el marino. Es decir, con gran cantidad de depósitos de calcio en los huesos. Esa es la prevención primaria, que lamentablemente no la hace la población porque no existe la cultura de consumir suplementos, en este caso alimentos, que contengan contenido de calcio. Pero ojo, estimados amigos que me escuchan a través de la red, ¿usted cree que va a llegar solo con los alimentos a completar el requerimiento de calcio que necesitan sus huesos? La palabra es no. ¿Por qué? Los requerimientos de calcio varían mucho en las primeras etapas, especialmente en la lactancia del bebé, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, pero generalmente son de 1000 a 1500 miligramos diarios de calcio que necesitan. El 50%, es decir, si yo le saco el 50% a 1500, estamos hablando de 750, eso se lo da la comida, es decir, la leche, el pescado, todos los alimentos que son ricos en calcio. Y el otro 50% se lo da el suplemento de calcio. Suplemento de calcio que usted lo toma, en el caso del niño, en sus pensiones, y en el adulto, especialmente en la mujer, que va a ser el grupo poblacional que va a tener que formar la mayor cantidad de huesos, porque recordemos que la mamita, la mujer pasa por la etapa del embarazo y la lactancia, y después de esa etapa, muchas madres quedan totalmente descalcificadas porque el niño, a través de la lactancia, se le llevó toda la leche que tenía, toda la cantidad de calcio que necesitaba el niño, se lo absorbe la madre. Por eso que la madre en el embarazo y en la lactancia tiene que consumir suplemento de calcio, además de la alimentación. Entonces, el suplemento de calcio me da el otro 50%, pero no cualquier suplemento de calcio debe consumir la madre, o la mujer, o el varón. Tienen que ser suplementos de citrato de calcio. ¿Por qué? Porque los suplementos de citrato de calcio se los puede consumir a largo plazo, no producen cálculos en los riñones, ni tampoco problemas de estreñimiento, ni problemas digestivos. Entonces es el suplemento ideal tanto para el hombre y la mujer como prevención primaria.
Y usted dirá, doctor, pero nos han hablado mucho de la vitamina D, que el calcio sin la vitamina D no funciona. Aquí va la respuesta. En los primeros 35 años de vida, tú no necesitas tomar suplementos de vitamina D, porque a través de la exposición al sol, nosotros formamos la suficiente cantidad de vitamina D que asegura que absorbamos cantidad adecuada de calcio que va a ir a parar a los huesos. Porque recuerden que la vitamina D, la función primaria de la vitamina D es ayudar a fijar los depósitos de calcio al hueso. Pero cuando ya llegas a los 35 años de edad, cambia la película. ¿Por qué razón cambia? Porque ya la piel no tiene la misma tersura de antes, ya no capta los rayos solares con la misma facilidad de antes, ya comienza un proceso de envejecimiento de la piel y por consiguiente ya no capta la luz ultravioleta del sol que es tan necesaria para formar la vitamina D, y entonces los depósitos de vitamina D comienzan a disminuir. Cuando tú llegas ya a los 35 años de edad y si no aprovechaste a lograr una gran cantidad de masa ósea, todavía tienes una pequeña oportunidad. Claro que ya no vas a formar más hueso, pero vas a prevenir que la poca cantidad de hueso que formaste en los primeros 35 años no se te vaya al despeñadero, es decir, que no se desperdicie. Entonces, comienzas a consumir alimentos ricos en calcio, como el pescado de mar, los lácteos, aunque los lácteos menos frecuentes, porque todos sabemos que después de los 35 años muchas personas ya no toleran la leche, y el suplemento de calcio se hace importante. Pero aquí sí, ya el suplemento de calcio a partir de los 35 años, tienes que tomarlo siempre con vitamina D, y por eso es que hay suplementos que tienen calcio y vitamina D. Citrato de calcio, que dijimos que es el suplemento ideal, con vitamina D. Y aquí comienzas tú a tomar todos los días una tableta de suplemento de citrato de calcio con vitamina D para la prevención secundaria de la osteoporosis. Es decir, que la prevención primaria es la que efectuamos desde que nace el niño hasta los 35 años. De los 35 años en adelante viene la prevención secundaria de la osteoporosis a través de la alimentación, pero también con el suplemento de calcio con vitamina D. De esta manera, cuando llegues, en este caso la mujer a la menopausia y el varón a la tercera edad, llegas con depósitos grandes de calcio que te protegen, te previenen el desarrollo de la osteoporosis. Y usted dirá, doctor, ¿y por qué la osteoporosis produce fractura? ¿Qué dijimos al inicio? La osteoporosis es la pérdida de los depósitos de calcio en los huesos, que hace que los huesos se vuelvan frágiles, delgaditos, quebradizos y se quiebran así como una tiza. Pero esos huesos, si tú le das calcio, no van a ser frágiles, delgados ni quebradizos, sino bien fuertes, y de esa manera vas a evitar el desarrollo de la osteoporosis. Ahora, quería darles un concepto que ustedes lo han de haber escuchado, porque este tema de la osteoporosis es un tema que se está hablando mucho desde hace 20 años. Nuestro cuerpo, nuestro organismo tiene dos tipos de huesos que generalmente forman el sistema esquelético. El hueso compacto o trabecular, que está en la mayoría de los huesos largos, y el hueso esponjoso, el hueso compacto o cortical, y el hueso esponjoso o trabecular. El que existe en cada hueso existen los dos tipos de huesos, aunque suele un poco redundante, pero el compacto o cortical es el 80% de la constitución de todo hueso, pero existe el hueso trabecular, que es el 20% de la constitución del hueso, y ese es el hueso más importante porque ahí es donde se generan los procesos de nutrición del hueso. Y la osteoporosis, ¿por qué es tan peligrosa? Porque afecta a aquellas articulaciones donde existe gran cantidad de hueso trabecular. ¿Cuáles son los sitios del cuerpo donde existe gran cantidad de hueso trabecular?
La articulación de la cadera. Por eso que ahí se produce con mucha frecuencia la fractura de cadera en las personas mayores. La articulación de la muñeca, donde tenemos el hueso radio y el hueso cúbito. Aquí también se producen fracturas. Y la columna vertebral, especialmente la columna lumbar, la parte baja de la columna, existe gran cantidad de hueso trabecular. Por consiguiente, las fracturas que se producen por la osteoporosis son fracturas de columna, fracturas de cadera y fracturas de muñeca. Por consiguiente, esos son los sitios afectados por esta enfermedad que es la osteoporosis. Como dijimos, la osteoporosis no da síntomas, pero cuando ya la osteoporosis está avanzada, le comienzan a doler los huesos. No es como la artritis que te duele las articulaciones de las manos. En la osteoporosis te duele el brazo, el antebrazo, pero el hueso en sí. Te duele el hueso, la articulación de la cadera, el hueso del fémur, que es el hueso del muslo, la columna, y entonces el médico, cuando ya sospecha que este paciente está con una osteoporosis avanzada, le manda a hacer un examen que tú deberías hacértelo sin necesidad de estar con estos síntomas, para ver cómo están tus huesos. Este examen, que ya ahorita todos los hospitales públicos lo hacen, las clínicas privadas, se llama densitometría ósea. Gracias a la densitometría ósea, uno puede determinar cómo están los depósitos de calcio en tus huesos. Para los amigos que se han hecho una densitometría, les entregan siempre, si es en la clínica privada, una carpetita y existe una hoja donde uno observa como una especie de diagrama estadístico y observa 3 cuadrantes o 3 rectángulos. Un rectángulo de color verde que está en la parte superior, un rectángulo amarillo que es pequeñito que está en la parte media del diagrama, y un cuadrante de color ladrillo que está en la parte inferior. Cuando usted observa, cuando ya le dan el resultado de la densitometría y observa que el puntito negro está en el cuadrante verde, es decir, en el cuadrante superior, usted dé un respiro y mira al cielo y diga: gracias, Señor. ¿Por qué? Porque significa que sus huesos están sanos y sus depósitos de calcio son óptimos. Pero cuando el puntito negro sale en la franja amarilla, que es la franja intermedia del dibujo, eso quiere decir que usted ya ha perdido calcio en los huesos. Es un signo de advertencia. Es un signo de advertencia porque usted desarrolla un problema que se llama osteopenia. La osteopenia, ojo, la osteopenia no es una enfermedad, es un estadio de cómo están sus depósitos de calcio en la densitometría ósea. Pero cuando el puntito negro usted ve, le entregan la carpetita y le ponen ahí al lado la articulación de la cadera, dice fémur, y acá le dice columna, y al donde dice fémur está el puntito a nivel del cuadrante inferior, es decir, el cuadrante ladrillo, ahí sí, amigo, preocúpese, porque ahí usted tiene osteoporosis y tiene que urgentemente comenzar un tratamiento, porque usted está proclive a cualquier momento a desarrollar una fractura de columna, en caso de que en la densitometría le haya salido el punto negro en el cuadrante ladrillo, o una fractura de cadera, si en la articulación de la cadera salió el punto negro en la articulación en este caso, en el cuadrante inferior, que es el cuadrante ladrillo. Es decir, el cuadrante ladrillo es el que te etiqueta como que sufres de osteoporosis. Ahora bien, cuando ya se diagnostica la osteoporosis y cuando se diagnostica, ojo, la osteopenia, porque voy a hablar también de que es importante ya dar tratamiento a la osteopenia. Entonces me dirá usted: pero doctor, no dice que la osteopenia no es una enfermedad. No es una enfermedad, pero en cambio en la densitometría ya indica que has perdido calcio en el hueso. ¿Y ahí qué tienes que hacer? Sencillamente seguir un tratamiento. Este tratamiento consiste en
consumir una dieta equilibrada, rica en calcio y suplementos para tratar la osteoporosis. Cuando la osteoporosis es leve y cuando estás en osteopenia, puedes comenzar a consumir suplementos de calcio con vitamina D, como yo te dije, citrato de calcio más vitamina D. No voy a hablar de marcas porque existen tantas marcas en el comercio, pero hay productos como el Calcibón D, el Densibone D, que tienen citrato de calcio más vitamina D, Citracal también. Pero cuando ya está más avanzado el proceso de la resorción ósea, ahí sí tienes que usar otro tipo de drogas. Unas drogas que se llaman drogas antirresortivas. De hecho, los suplementos de calcio y vitamina D se los considera drogas antirresortivas, pero no son tan potentes como cierto grupo de drogas que se utilizan para esta finalidad. Una de ellas son unos medicamentos que se llaman bifosfonatos. Estos bifosfonatos evitan que tu hueso siga perdiendo calcio. ¿Y cómo lo hacen? Normalmente existen dos células en el hueso, una célula buena y una célula mala. Y esto es una tendencia que se da en todas las enfermedades, como que el bien y el mal está hasta en cada órgano. En el hueso existe una célula que forma hueso, que es como decir la buena de la película, que se llama osteoblasto con B grande. Y otra célula que es la mala de la película, que se llama osteoclasto. El osteoclasto es como un Pac-Man. ¿Se acuerdan cuando los que alcanzamos a jugar con los Atari, el jueguito del Pac-Man? El Pac-Man se va comiendo el hueso. Ese es el osteoclasto. El otro, el osteoblasto, es el angelito que forma hueso. En la osteoporosis, ¿qué es lo que sucede? Que predomina la acción de esta célula que es la villana de la película de la osteoporosis, que es el osteoclasto, predomina sobre el osteoblasto. En cambio, y eso hace que se vaya, se lleva este osteoclasto, todos los depósitos de calcio. Estas drogas como los bifosfonatos lo que hacen es que lo detienen al osteoclasto. Le dicen, quédate aquí quieto para que no se vaya a reabsorber más hueso y los osteoblastos, que aunque existen en poca cantidad, formen y comiencen a remodelar. Entonces, es lo que se denomina pues el proceso de reabsorción ósea, y los bifosfonatos son drogas antirresortivas de la osteoporosis. Los bifosfonatos evitan que se reabsorba hueso, que se decalcifique más el hueso, y de esta manera ayudan a prevenir la osteoporosis. Pero ojo, y me dice el doctor, la artrosis es otra cosa. La artrosis es un proceso degenerativo de las articulaciones que afecta especialmente el cartílago articular, tanto a nivel de rodilla, de cadera, puede ser también las articulaciones de las manos y los pies. El cartílago es como decir la bisagra de una articulación. Si la bisagra está oxidada, obviamente te vas a quedar en un estado de inmovilidad. Si la bisagra se daña, la puerta no se puede abrir, no se puede mover. En cambio, la bisagra de la articulación es el cartílago articular, y cuando el cartílago que está en todas estas articulaciones comienza a dañarse, a destruirse por múltiples factores, a perder elementos como la glucosamina, como el condroitín y como el colágeno, llegamos a la artrosis. La artrosis es una enfermedad degenerativa de la articulación que afecta a las mujeres con mayor frecuencia que a los hombres. Es igual que el caso de la osteoporosis. Y entonces comienzas a tener dolores en las rodillas ya prematuramente, a los 35, 40 años, dolores a nivel de la columna, porque eso me olvidé, además de la rodilla, como yo dije, cadera, también la columna se afecta por el proceso de la artrosis, por eso que la artrosis de columna es muy frecuente, y muchas personas que tienen artrosis de columna también como complicación terminan desarrollando osteoporosis.
así como también la artrosis de la rodilla, son todas las artrosis, ya sea de columna, de rodilla y de cadera, son invalidantes si no se las corrige en etapa inicial, dejan a la persona con una inmovilidad funcional. Así como la osteoporosis te lleva a la fractura, la artrosis, que es un proceso degenerativo de la articulación, te lleva a la inmovilidad. Muchas veces terminas con andador y con silla de ruedas. Uno de los factores de riesgo más frecuentes en las mujeres y en los varones es el sobrepeso. Por eso es que las damitas que están un poco gorditas, es importante la reducción de peso para evitar llegar a la destrucción del cartílago articular. Ahora, tan diferente es la artrosis en cuanto a tratamiento. La medicina convencional, es decir, la que practicamos todos los médicos a nivel público y privado, no te da ningún tratamiento para la artrosis. La artrosis, ¿qué es lo que te dicen cuando vas al hospital? La artrosis no tiene cura, te llevan donde el fisiatra para que te haga rehabilitación y tú estás que te mueres de dolor porque no puedes mover la rodilla, no puedes mover la cadera. Eso es lo que te dicen. Y lo único que te dan es paracetamol, porque no existe ningún tratamiento analgésico efectivo para la artrosis, porque la artrosis no es como la artritis o como otros tipos de poliartritis en que hay inflamación, acá solamente es dolor. Dice, tome paracetamol y haga rehabilitación. Y tú estás que te duele la rodilla y no la puedes ni mover. Muchas personas se someten a procedimientos quirúrgicos donde el traumatólogo les hace una artroplastia, pero no en todos los casos mejoras. Entonces, aquí viene la parte en que yo te puedo ayudar, que es la medicina alternativa, la medicina homeopática. Yo tengo practicando ya casi 10 años el tratamiento homeopático para problemas como la artrosis primaria. Muchos pacientes, no lo digo yo, aquí en Milagro y en el resto del país, han venido a tratarse el problema de la artrosis primaria con el doctor José Valverde y los tratamientos han sido satisfactorios. Porque lo que no te dan las drogas que te ofrece la medicina convencional, sí te lo da la medicina alternativa homeopática. ¿Por qué? Porque la medicina homeopática la puedes consumir a largo plazo, no te produce ningún efecto secundario porque no tiene químicos y logra detener el proceso de destrucción ósea antes que avance a toda la articulación y sea tarde. Yo te ofrezco, estimado amigo, un tratamiento muy efectivo para la artrosis. Y no solamente para la artrosis, para todas las enfermedades articulares de tipo inflamatorio, porque una de las cosas que tú no soportas es el dolor. Aquí vienen pacientes, aquí a mi consulta, me dicen, doctor, por favor, es un suplicio. Amigas que tienen 70, 80 años, que son diabéticas, que son hipertensas, que ya han probado con determinado tipo de fármacos para el dolor, pero no les ha hecho el efecto necesario porque no pueden tomar medicamentos a largo plazo porque les afecta el estómago, el riñón. La medicina homeopática no te produce eso. La medicina homeopática es una medicina alternativa de origen natural, que es más efectiva para calmar el dolor. Esto lo pueden atestiguar muchos pacientes que ya han sido tratados por mí aquí en Milagro y en el resto, y pacientes que me han venido de otras partes del Ecuador con estos problemas de enfermedades de las articulaciones. La única medicación efectiva para lograr aliviar el dolor de manera inmediata, y esto no es propaganda, sino lo pueden confirmar los pacientes que se han visto conmigo para tratar estos desórdenes, es la medicina homeopática porque te alivia el dolor desde el inicio del tratamiento y lo puedes consumir a largo plazo. Mejora tu calidad de vida. Hay personas que llegan aquí prácticamente en andador y en silla de ruedas, con procesos degenerativos de la rodilla, con una artrosis severa, avanzada, con una artrosis de columna que ya no podían ni caminar. Gracias a la medicina homeopática he logrado milagros y he podido decir que he podido integrar a la vida funcional, a la vida a muchas personas que ya lo único que les ofrecía
en la medicina convencional es llevarlos a hacer una artroplastia a nivel de rodilla, de cadera, para poder de esa manera garantizar algo de movilidad. Por eso terminamos esta intervención para indicarles aquí a los amigos que tienen este tipo de problemas, que tienen una esperanza en la medicina homeopática, y el doctor José Valverde Velázquez aquí se pone a su disposición. Yo soy médico clínico, atiendo aquí en la ciudad de Milagro todos los días, de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 7 de la noche, disculpen, fue un lapsus, de 4 de la tarde a 7 de la noche atiendo de lunes a viernes, y los sábados atiendo, pero previa cita, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. La dirección de mi consultorio aquí en Milagro es la calle Guayaquil, entre 12 de febrero y Miguel Valverde, en el edificio del Centro Médico del Dr. Javier Bloque. Yo atiendo en la planta baja, ya no estoy en el primer piso, sino en la planta baja. Mucha mayor facilidad para mis pacientes, para mis abuelitos que vienen siempre aquí a la consulta a tratarse conmigo. Mi teléfono, el único teléfono que usted puede llamar es mi celular, el 09 85 92 14 53. Les repito, el 09 85 92 14 53. Ese es mi número de teléfono. Puedes reservar una cita mandándome un WhatsApp, yo te lo contesto, o llamando directamente a mi número telefónico. Espero que esta charla haya sido de bastante provecho para ustedes, y nos vemos en una próxima oportunidad con el doctor José David Valverde Velázquez. Que tengan una linda tarde. Gracias.